Esperemos todo salga bien. A ver, buenas noches, compañeros, ¿cómo están? Don Alirio, ¿cómo está? Muy bien, profe. Me tocó ponerme los auriculares porque la verdad se le fue del todo el sonido a esto. Y no es el celular. Ok. Pero bueno, hágale que yo estoy conectado. No se Sí, preocupe. señor. Viviana, ¿cómo estás? Profe, buenas. Ya logré entrar. Viviana, ¿cómo estás de genio? Vivi. ¿Cómo te encuentras, Viviana? Bueno, está ocupada. Claudia Posada, buenas noches, buenas tardes. Profe, bien, ¿y usted? Pues bien, gracias a Dios. Un poquito cansado, pero bien, bien, excelente, con buen ánimo. Nada que no solucione un sueño Bueno, más nos tarde. alegra mucho. Bueno. Cristina, bienvenida. Ya ingresó Cristina. Hola. Profe, ya pude entrar. No me había dado cuenta, Cristina, mira. Ah, bueno. Listo. Diana, ¿cómo estás, Dianita? Hola, buenas noches para todos. Muy bien, profesor, gracias por preguntar. Ok. Estefanía. Keila, Estefanía. No se le escucha nada al micrófono de Keila, Estefanía. Será castigo de Dios, pero no oigo nada. No, Keila. Pero bueno, ya sé que estás ahí. Lo estás intentando. Sandra Álvarez. Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes, Sandra. Estás conectada a un solo dispositivo. Ahorita estabas como de dos. Sí, señor, a uno solo ya. Bueno, Xiomara, ¿cómo estás? Buenas noches a todos. Muy bien, gracias a ustedes. Excelente. Xiomara, ¿cómo es que es tu primer nombre? Qué pena. Xiomara Gil. Kelly. Xiomara Gil. Ok. Valeria Sánchez, ¿cómo estás? Hola, profe, muy bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Me alegra mucho. Qué energía la que tiene, ¿cierto? Actitud positiva. Siempre, profe. Yerlis Cogollo, ¿cómo estás? Buenas noches, profe. Buenas noches a todos. Muy bien, gracias a Dios, profe. John Mazo, ¿cómo vas? Buenas noches. Buenas noches, profe y compañeros. ¿Cómo vamos? Excelente, gracias a Dios. Me alegra. Yulisa Hidalgo. Buenas noches, profe. ¿Cómo están todos? Bien, bien. Me Bueno, alegra. la idea de saludarlos es la forma más coloquial menos coloquial, perdón, de llamar a lista, ¿ok? Bueno. Lo que tenemos en pantalla, ¿lo alcanzan a visualizar todos? Sí, señor. Sí, señor. Bueno. Sí, profe. Vamos a trabajar estas. Sí, señor, por acá también Yo se voy a ve la explicar estas pantalla. funciones, cómo se trabajan, cómo se procesan y todo. La clase pasada estuvimos haciendo unos ejercicios muy básicos en cuanto a operaciones matemáticas, ¿cierto? Y
Y no estoy mal, trabajamos un promedio, min y max. Sí, profe, ese fue el que usted nos mandó a investigar. Y suma. Por ahí vamos bien. Correcto. Listo. Entonces, procedemos con esta función que se llama max. Aunque ya la hicimos, en algunos aspectos vamos a retomarla para trabajar. Por favor, cuando algún otro compañero se conecte a la clase, me informan, porque no alcanzo a ver cuando se están conectando uno nuevo. Y ustedes sí se dan cuenta. Listo. Entonces vamos. Esa función que se llama max lo que hace es calcular de un rango de datos específico cuál es el mayor, cuál es el más alto o el número máximo dentro de esa tabla o de ese rango de datos. En esta ocasión, yo digo igual max, que me calcule el número máximo de este rango de datos, desde la celda B12, los puntos, hasta B11. Los dos puntos significan desde hasta. Cierro el paréntesis y me va a decir que el número más alto en este caso es el 32. Esa es la función max. Es decir, que usted debe seleccionar la tabla de datos sobre la cual desea calcular cuál es el número mayor. Si lo utilizo sobre los nombres, da 0, por no mostrar un error, porque ahí no hay números. Pero si lo hago sobre los números, efectivamente me va a dar que 32 es el más alto. La función min. La función min hace lo contrario a la función máximo, este es mínimo. Esa función me va a calcular el dato más pequeño. En este concepto, la menor edad de un rango de datos. Es decir, selecciono y me va a dar cuál es el número más pequeñito. Y ahí está. Y en este caso es 13. La función contar. Esta función contar hace lo siguiente. Igual, contar, abro paréntesis. De un número de datos específico, él me va a decir cuántas veces están los números, perdón, qué cantidad de números hay. Si yo selecciono todo el rango, me va a decir que hay 10 datos, es decir, 10 números. No me dice ni cuál es mayor ni cuál es menor, solo que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Es decir, me está contando todos estos datos. Si yo lo ubico del lado de los nombres, dice que hay 0. ¿Por qué? Porque esta función solo cuenta las celdas que contengan números. Por ejemplo, está en la columna de edad del 18 al 22 contando cuántos datos hay. Es decir, hay 10. Si yo borro este, hay 9, hay 8. Si yo escribo John, siguen habiendo 8. Si escribo 15, hay 9. Es decir, cuando ingreso textos, él no los cuenta, porque solo cuenta números. Esa es la función contar. Función contara. La función contara permite contar a diferencia de este tiene una A de más, de contar y contara. Me permite contar las celdas que contengan datos, es decir, contara, selecciono los textos, o los números, perdón, le doy Enter, y me dice que hay 10. Si borro el 18 y escribo John, ahí se aparece.
Quiere decir que la anterior solo números, pero esta, que se llama contara, me permite contar tanto números como letras. O cualquier tipo de carácter que tengan las celdas. Por ejemplo, mire, pongo una rayita y la cuenta. ¿Sí? Pongo un asterisco y lo cuenta. Es decir, todas las celdas que contengan algún tipo de carácter, o letras, o números, o caracteres especiales. La suma. La suma hace esto. Igual, suma. Nos permite totalizar una serie de datos numéricos. Es decir, si yo quiero saber cuánto es la suma o el total de todos los salarios, selecciono todos los salarios, cierro paréntesis y le doy a aceptar. En este caso, esta función también tiene un solo argumento. Y este solo argumento también es rango. Pero, profe, y si yo quiero sumar salteado, entonces para sumar salteado digo 200.000, presiono la tecla control, la dejo presionada y con el mouse voy dando clic de manera salteada y cierro el paréntesis. Ahí va a ser una suma salteada de 5 datos. Le doy enter y eso suma 1.080.000. O sea que puedo sumar de manera salteada o de manera consecutiva. Y da 2.860.000. ¿Me esperan un segundito, por favor? Al parecer se paró la clase, profe, porque no se escucha nada. Todo quedó así como pausado. No, no se pausó. Yo les pedí un momentico. Ah, ok. No había escuchado.
Bueno, compañeros, un silencio muy largo. Vamos para la función de promedio. En la función de promedio se hace la misma operación que se viene haciendo con las demás. Promedio, abro paréntesis y selecciono. Si quiero un promedio de las edades, selecciono todas las edades. Cierro paréntesis y me dice que el promedio de edad es de 20, aunque apareció con signo peso porque pedía promedio de salario. Pero si quiero un promedio de salario, selecciono todos los salarios. Cierro paréntesis y le doy Enter. Y el promedio es de 286.000. Vamos para la función contar blanco. Esta función también se hace similar a las demás. Y vamos a responder estas preguntas. ¿Cuántos usuarios no tienen salario? Igual, contar punto blanco. Y entonces yo miro los salarios, que es la columna G, selecciono todas las columnas y obviamente los que no tienen salario es porque su celda está en blanco. Cierro el paréntesis y me dice que hay 3 celdas de 3 personas que no tienen salario. ¿Cuántos usuarios no tienen edad? Igual, contar punto blanco y selecciono la columna de edad. Cierro el paréntesis y me dice que hay 2. ¿Cuántos usuarios no tienen la nota 1? Es decir, tienen la celda en blanco. Igual, contar punto sí. Y selecciono todas las celdas de la nota 1. Es que no es contar puntos, es contar punto blanco. Y hay 3. ¿Cuántos usuarios no tienen nombre? Igual, contar punto blanco. Y en la celda de los nombres, selecciono, cierro paréntesis, le doy Enter. Y me dice que hay 3 personas sin nombre. La nota 2 no la hice porque es igual a lo que ya estaba haciendo. Vamos a contar puntos sí. Esta función de contar puntos sí tiene 2 argumentos. ¿Cuántos estudiantes son mujeres? Entonces yo digo igual, contar puntos sí. ¿Cuántos estudiantes son mujeres? La columna que me determina el sexo en esa tabla es la columna C, donde está el sexo. Entonces, ese es el rango. Aquí, todas estas. Punto y coma. Profe, ¿cómo sé yo cuándo es punto y coma? El sistema, aquí dice rango, y tiene los 2 punticos. Si tiene una coma, es porque es coma. Depende de la configuración del computador. En el caso del mío es punto y coma. En algunos puede que sea coma. Ahora, el criterio o la condición que va a contar la función. En este caso yo voy a hacer un conteo sobre mujeres. Y según la columna, las mujeres están con la letra F. Porque M es de masculino. Entonces, entre comillas, pongo la F. Es decir, que de ese rango de datos me cuente las F. Y me dice que hay 3. Ahora los hombres, igual. Contar puntos sí. El mismo rango, que es donde está el sexo. Punto y coma. Entre comillas. Masculino. Cierro paréntesis. 7.
Aquí entonces tengo contar puntos sí. Pero vamos a hacer otra cosa para ser un poco más completos acá. Si yo le dijera al sistema igual contar puntos sí y quisiera saber cuántas personas son mayores de edad de ese listado, yo diría, el rango es el de la edad, porque estamos hablando de personas mayores de edad. Y ese es el criterio, que sean mayores de edad. Entonces, como el criterio es mayores de edad, el rango debe venir a las edades. Punto y coma, entre comillas, un mayor de edad está identificado con número mayor o igual a 18 años, entre comillas. Cierro paréntesis. Es decir, no puedo decir mayor que 18, porque los mayores que 18 es el 19, 20 en adelante. Entonces, para que los de 18 queden incluidos en el ejercicio, se habla de mayor o igual a 18. Es decir, todos los criterios deben ir entre comillas, a excepción de que sean solo números o una referencia o celda. Usted me dice que hay 7 mayores a 18. ¿Sí? Vamos a mirar los menores de edad. Si fueran menores de edad, yo diría menor que. Un menor que es 17, 16, etc. Dice que hay 3 menores de 18. Es decir, Pedro, Cristian y Andrea. Vamos a sumar sí. En esta sí debemos prestar bastante atención. Esta función me suma los salarios de las mujeres. Igual, sumar puntos sí. Tiene 3 criterios. Un rango, un criterio y el rango que va a sumar. Usted debe empezar a identificar los 3 criterios. Por los 2 argumentos, perdón, los 3. Por ejemplo, criterio, salario de las mujeres. Es decir, si va a sumar salario de las mujeres, en esa tabla va a buscar solo mujeres. Y cuando las encuentre, suma los salarios. Las mujeres están en esta columna de sexo. Por lo tanto, el rango va a ser donde está el sexo, punto y coma, cuyo criterio va a ser F, punto y coma. Aquí ya le dije al sistema que sume la F, pero la F no se suma. El criterio es la F. El rango es el sexo. Pero lo que va a sumar en realidad es el rango de los salarios. Rango de suma. Cierro paréntesis. Profe, y si quisiera hacer el de los hombres, y hago lo igual. Sumar puntos sí. Y cojo el rango del sexo. Porque el criterio es hombres, y los hombres están en donde está sexo. Punto y coma. Punto y coma. Ya tengo los hombres en el sexo. Ahora voy a sumar los salarios, que es el que se llama rango de suma. Siempre voy a identificar que el rango de suma es ese. Cierro paréntesis y ahí está. Y ya la suma de esos dos. Ahora, hay otra forma de hacer esto. Si yo quisiera sumar es decir, total de salarios mayores a $250,000. ¿Cierto? Mire que aquí ya es diferente. ¿Por qué? Porque yo identifico
Salario mayor a 250. La suma va a ser de salario, pero el criterio es que sean mayores a 250. Es decir, todo está enfocado en salario. Y como todo está enfocado en salario, yo digo igual, sumar puntos sí. Rango y criterio. El rango y criterio es donde siempre me están poniendo la condición, es que sean mayores a 250. Y los salarios mayores a 250 están en salario. Punto y coma. Entre comillas, mayor que 250. 1, 2, 3. Comilla. Punto y coma. Es decir, ya tengo el rango y el criterio. Y casualmente es el mismo rango de suma. Entonces selecciono la suma. Y cierro. Va a sumar solo los que son superiores a 250.000. Es decir, 2.230.000. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí abajito dice 2.230.000. Ahí está. El rango, el criterio. Y cuando el criterio es este, el rango siempre va amarrado. El rango de suma puede ser el por aparte o puede ser el mismo. Pero los que van juntos son estos dos, rango y criterio. Hablan de lo mismo. El criterio habla de la condición y cuando encuentre la condición miro dónde están, que es el rango. Acá. Resumen de gastos. Resumen de gasto es cuánto se gastó en mouse. Yo digo igual, sumar sin. Voy a sumar, mi criterio son los mouse, pero voy a sumar los salarios. Entonces yo digo, de los productos, punto y coma, puedo escribir entre comillas mouse, pero lo tengo en esta celda, entonces pongo la celda. Punto y coma, y va a sumar el salario. Escuchen, aquí en D6, que es el mouse, yo pude haber escrito entre comillas mouse, pero como ya lo tengo en una celda escrito igualito a como está en la tabla, lo puedo seleccionar de ahí. Le doy enter y se gastó 24.000 en mouse. Con el teclado, lo único que va a cambiar de esta fórmula es esta casilla de mouse para teclado. Y ahí está. Ahí tenemos entonces sumar sí y contar puntos sí y el resto de ejercicios. Es entonces cuando yo les comparto otra imagen del ejercicio que les voy a mandar para que trabajemos. Ejercicios que pueden empezar hoy y terminar mañana, jueves, hasta el sábado. Que no hay ningún problema. Y lo envían como lo han venido haciendo. Por ejemplo, van a responder todo este recuadro, este promedio, las notas, sacando los promedios de las notas, la suma de toda la nota 1, la 2, la 3, la 4, la máxima, la mínima, el total de las notas, autos, máximo, mínimo, promedio, el total que es una suma, o contar, el total de vehículos, ¿cuántos vehículos hay? Usted lo pone a contar los datos. Contar números, contar nombres, ingreso mayor o igual a 1.300, es contar cuántos tienen ingresos mayor o igual a 1.300. Es contar puntos sí. Este cuadro, por ejemplo, ¿cuántas personas son del área de sistemas? La función se llama contar puntos sí porque me está diciendo cuántas personas. No me está pidiendo el total de personas. Entonces yo llego y digo igual, contar puntos sí. ¿Cuántas personas son del área de sistemas? Yo miro
Y el área, aquí está el rango, ¿cierto? Dentro de este rango, punto y coma, entre comillas, sistemas. Cierro comillas y el paréntesis. Y le estoy diciendo al sistema que en ese rango me diga cuántos son sistemas. Y hay 6. Así con la categoría A. Y esta, cuánto suman los sueldos de área de marketing. Es decir, sumar puntos sí. Las cuotas. Igualito, despacito. Vamos mirando, contar puntos sí y sumar puntos sí. Y aquí van diciendo, usar la función min, cuota mínima. ¿Cuál es la cuota? Cuota mínima, cuota. Entonces aquí, ¿cuál es la cuota mínima? ¿Y cuál es la cuota máxima? O sea, min y max. Y así con todas estas le va diciendo qué hay que hacer. Empleados. También contar los empleados y sumar los sueldos de los empleados. Esta es la tarea que les voy a compartir de manera inmediata.